6. Buenas tardes a nuestros amigos televidentes de Fuego TV a través del programa Perú Inmobiliario. Entramos al tercer bloque, Actualidad Inmobiliaria. Y nos acompaña el ingeniero civil Miguel Estrada, ministro de Vivienda y Construcción en el año 2019, que nos hablará sobre el tema déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda. Muy buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Quique. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar acá en Perú Inmobiliario. Miguel Estrada, ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería, ha ocupado los cargos de ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, presidente ejecutivo también de Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de Sensico, y actualmente es representante docente del Consejo de Facultad de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI. Ingeniero, en el Perú existe un déficit habitacional total de 1.860.192 viviendas, del cual el 79%, estamos hablando de 1.470.947 viviendas, que corresponde a un déficit cualitativo, y el 21%, 389.745, a un déficit cuantitativo. Primero, ¿qué es déficit cualitativo y cualitativo de la vivienda? Muy bien. A ver, para entrar un poco en el tema y siguiendo lo que nos había mostrado el ingeniero Castillo acerca de la informalidad de la construcción. Muy bien, en el Perú cada año se necesitan alrededor de más o menos 120.000 viviendas nuevas. El Estado peruano, a través de los programas de vivienda, a través del Fondo Mi Vivienda, otorga más o menos alrededor de 50.000 préstamos para la compra, adquisición de vivienda nueva formal. Una vivienda que es diseñada y construida con parámetros de diseño según los códigos que tenemos vigentes, ¿no? Entonces, allí nace justamente este déficit de vivienda. El cuantitativo es aquel número de viviendas que se necesitan construir nuevas. Es decir, hay familias que necesitan un lugar donde vivir y por el momento viven con familiares. Entonces, o necesitan un espacio adicional en la vivienda donde ya están ocupando. Entonces, por ejemplo, se puede ampliar una vivienda y con eso aliviar el hacinamiento de las familias. Muy bien, entonces ese es el déficit cuantitativo. O sea, falta crear viviendas, construir viviendas. Y el déficit cualitativo, y acá viendo el problema que habíamos visto anteriormente, la informalidad en la construcción, son aquellas familias que sí, viven en una vivienda, pero es una vivienda que no tiene las condiciones adecuadas, sobre todo de seguridad, habitabilidad, confort térmico, acceso a los servicios básicos de agua, saneamiento, transporte. Entonces son unas viviendas construidas de una manera muy informal, que son, por ejemplo, en el caso de un sismo, son muy vulnerables o están mal ubicadas. Por ejemplo, en el caso de un desborde de un río, estas viviendas son afectadas fuertemente. O en el caso de un tsunami, por ejemplo, podrían también verse afectadas fuertemente por la ocurrencia de estos fenómenos naturales. Entonces son esos dos aspectos que hay que trabajar fuertemente: la construcción de vivienda nueva, y en uno de los casos es el mejoramiento de la vivienda existente, o en otro caso es ya no se puede mejorar esta vivienda porque es tan precaria la situación o tan vulnerable es esta edificación que más caro saldría reforzarla que hacer una nueva. Entonces allí existen los programas, por ejemplo, de reubicación de viviendas o de poblaciones. Ingeniero, es muy importante lo que nos está hablando y lo que nos están viendo y escuchando los televidentes de Perú Inmobiliario. El Perú, desde hace 50 años, más o menos, en la cual vinieron bastantes personas de provincia para vivir en Lima, donde hubo crecimiento informal, ¿no? Que venían a trabajar en La Parada y empezaron a construir o a vivir en el Cerro San Cosme, el Cerro El Pino, y luego viene el crecimiento de lo que llamamos conos, ¿no? El cono norte, cono sur, cono oeste, donde también la población creció bastante, y también los informales que vendieron terrenos
invasiones y que, como dice usted, hay el problema del agua, el problema de las pistas. Eso, ¿cómo se podría mejorar? Usted que estuvo también en el Ministerio de Vivienda, ¿en qué forma se podría ayudar para que empiece a crecer la formalidad en el Perú? Hay muchos mecanismos, realmente. Y son 3 niveles de trabajo que hay que hacer en el gobierno. Tenemos el primer aspecto, que es el aspecto local o municipal. Es decir, el alcalde de la municipalidad es el responsable del manejo del territorio dentro de su ámbito de gestión. Es decir, un alcalde tiene que designar cuáles son aquellas áreas que van a ser destinadas para un crecimiento urbano. Número 1. Lo que acabas de mencionar, el crecimiento informal. ¿Quién es el responsable de controlar o fiscalizar ese crecimiento informal? También la municipalidad local. Tenemos ese aspecto. Ahora, no solamente Lima, sino las grandes ciudades en el Perú se han visto un crecimiento informal, como tú bien mencionas, tal vez de los años 40, 50 más o menos, que hay una fuerte migración del campo hacia las ciudades, hacia las grandes capitales. Tenemos Piura, Trujillo, Chiclayo, Arequipa, Cusco también, Ica, por ejemplo, Ancash, en Chimbote, por ejemplo, ha habido un gran crecimiento de manera informal. Muy bien, entonces, ¿allí qué cosa hay que hacer? Está el otro nivel de gobierno, el gobierno regional y el gobierno central, donde qué cosa es lo que hay que hacer, políticas públicas de vivienda. Muy bien, ¿cuáles son las etapas para la generación de espacios urbanos? Bueno, primero la identificación de buenos terrenos, y para eso los ingenieros civiles, conjuntamente con los arquitectos planificadores, trabajamos de la mano para hacer esta identificación de cuáles son estas áreas que deberían ser utilizadas para el crecimiento urbano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Generación de suelo urbano. Muy bien, eso pasa por un estudio realmente bastante complejo y multidisciplinario. Están los ingenieros civiles especialistas en geotecnia, geofísica, sismología, hidrología, gestión de riesgo de desastres, ¿no?, que hacen un estudio de cuáles son las amenazas que hay en ese lugar que se quiere hacer un desarrollo. Y luego, obviamente, están los arquitectos planificadores, que son, en base a esta información, ellos generarán un plano de zonificación para aprovechar esa calidad del suelo. Y, por ejemplo, ahí se dice dónde se deben hacer las zonas urbanas de baja, media y alta densidad, o las zonas comerciales, o las zonas industriales. Todo porque una generación de suelo urbano no solamente significa generar viviendas, también es generar puestos de trabajo, educación y salud. Entonces, como ves, es un problema bastante complejo, y para eso se tiene la normatividad. El Ministerio de Vivienda tiene la normatividad para la generación justamente de estas áreas de ocupación urbana, a través de los planes de desarrollo urbano, planes de acondicionamiento territorial o planes de desarrollo metropolitano. Entonces, existen las herramientas. Acá lo que falta es que estas herramientas sean puestas en ejecución para generar este suelo urbano. Y finalmente, no solamente es la parte normativa, la parte técnica, Quique, sino viene también la parte financiera. Ese también es un aspecto importante. Nosotros, cuando estuvimos en el ministerio, tratamos de incentivar más, justamente colocar más fondos en el Fondo Mi Vivienda, más dinero, más recursos económicos en el Fondo Mi Vivienda. ¿Para qué? Para que hayan más familias que puedan acceder a estos beneficios de bonos, porque un bono se le da una cantidad de dinero a una familia, y esa cantidad de dinero no se devuelve. O sea, va directamente para la compra de la edificación. ¿Y por qué se hace esto el Estado, no, Quique? Porque recordemos que el sector construcción es el sector, o si no, uno de los sectores que mueve más la economía de un país. Exactamente. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de agua, cemento, fierro y ladrillo, no. Por ejemplo, estamos en este set y necesitamos pintura, muebles, vidrios, iluminación, transporte, comida. Entonces, como ves, es el sector público invierte un sol en dar este bono, y se generan pues 18 soles
o 20 soles luego que no cobra, sino regresa al Estado a través de los impuestos por las actividades colaterales que se tienen al activar este sector construcción. Ingeniero, justo lo que nos está comentando sobre el bono de mi vivienda, estaba leyendo, ¿no?, que decía que el Estado peruano, a través del Ministerio de Vivienda y Construcción, había diseñado programas de acceso a la vivienda, que, como dice usted, el programa de vivienda, pero también el programa de generación de suelo urbano, el programa de mejoramiento integral de barrios, programa Nuestras Ciudades, el programa nacional de vivienda rural, el fondo Mi Vivienda, lo que acaba de decir, nuevo crédito Mi Vivienda, el bono de buen pagador y programa de techo propio. Estos programas va dirigido a la población del Perú, pero muchas personas son informales también. Muchos no tienen un ingreso, no tienen una formalidad como para sacar un crédito en los bancos. ¿Cómo se le ayuda a esas personas? Sí, justamente hay muchas modalidades, ¿no? Y yo acá, bueno, esto no es propaganda, pero sí es información más bien. Hay un lugar en el centro de Lima que se llama La Vitrina Inmobiliaria, ¿no?, que donde están muchas empresas inmobiliarias y muchas entidades financieras justamente que evalúan a las personas que de alguna manera son, por ejemplo, muchas personas, Quique, que han sido beneficiadas por los bonos, más que informales, yo les diría emprendedores, ¿no? Son personas emprendedoras, ¿no?, que tienen su negocio particular, personal, una tienda, por ejemplo, o un servicio de metal mecánica, son pequeñas empresas, no emprendedores, que se les evalúa a través de su movimiento bancario. Si bien es cierto, no tienen una formalidad al 100%, pero sí de todas maneras tienen una cuenta bancaria. De hecho, para acceder a uno de estos beneficios, el beneficiario, la familia, tiene que tener una cuenta en banco. O sea, no es imposible otorgarle obviamente un bono a una persona que no tiene algún tipo de historial crediticio. Solamente entonces en ese caso se lo otorga. Con respecto a los bonos, te faltó mencionar algo, el bono verde. El bono verde. Sí, el bono verde, y justamente, bueno, también somos docentes universitarios. Esta semana justamente estamos terminando ciclos de presentación de estudios de tesis, de investigación de tesis, y ahora hay, a nivel mundial, hay estas tendencias de las certificaciones LEED, las certificaciones EDGE, en donde las edificaciones tienen que cumplir ciertos estándares mínimos de ahorro energético, ahorro de agua, o el consumo de los materiales que se utilizan para las edificaciones tienen que haber tenido una huella de consumo energético, y las cuales se les certifica a estas edificaciones como una edificación verde. Si hay un proyecto, si una familia quiere comprar un departamento en este tipo de edificios, se le da un bono adicional. Inclusive se le da un bono adicional que hace reducir un poco la tasa hipotecaria, y eso hace mucho más accesible a las familias a que tengan acceso a estas viviendas. ¿Y esto en qué beneficia? Esto es un círculo completamente virtuoso, Quique. Se beneficia, obviamente, la familia que va a tener una vivienda formal, digna, segura. Eso es importante. Con acceso a los servicios, agua, obviamente desagüe, electricidad, transporte. Habías mencionado el programa Mejoramiento de Barrios, por ejemplo, sí, ¿no?, que son los que se encargan de mejorar pistas y veredas, que van en coordinación con los servicios de agua y saneamiento. Primero se hace pues el agua y saneamiento y luego las pistas y veredas. Entonces, y así uno genera, ¿qué cosa? Una familia con una amor propio, ¿no? Un amor propio a que está viviendo en un lugar bastante adecuado. Esto beneficia, primero el beneficiario es la población. Segundo, se beneficia todo el sector construcción, no solamente la empresa que construye, sino también todas las actividades colaterales que acabamos de mencionar anteriormente. Se beneficia el Estado porque se formaliza toda estas personas que estaban trabajando o haciendo su economía de manera informal. Se comienza a formalizar, se comienza a generar, este mundo crediticio. Se amplía la base tributaria, porque todo el mundo comienza a pagar impuestos, y ese dinero obviamente va al Estado para hacer inversiones en los servicios que necesita el Estado. Y para terminar,
tenemos la ventaja de que este edificio es amigable con el medio ambiente, o sea, contaminamos menos. Recordemos que tenemos ya los efectos de los cambios climáticos acá en Perú fuertemente. Estamos teniendo inundaciones un poco más frecuentes, con mayor severidad. Estamos perdiendo las áreas que teníamos de hielo, por ejemplo, de los casquetes de nieve, y eso es muy peligroso porque muchas ciudades viven del deshielo, viven del agua del deshielo de estas zonas. Por ejemplo, Huaraz está amenazada, ¿no? Tal vez muchos científicos dicen que tal vez en 30 o 50 años tal vez no haya agua para Huaraz porque no va a haber digamos, estos casquetes de hielo permanentes que teníamos, ¿no? Por el cambio climático. Entonces, es un trabajo que se está haciendo en el Ministerio de Vivienda. Espero que sigan con esa motivación de este círculo virtuoso de gana, 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 gana la familia, gana la población, gana la empresa privada, las empresas privadas, gana el Estado, y obviamente somos responsables con el medio ambiente. Ingeniero, es muy importante lo que nos habla sobre lo del Estado y las obras que están haciendo, pero no solamente esto viene al Ministerio de Vivienda y no solamente al Estado, al gobierno central, sino que también es trabajar en conjunto con los gobiernos regionales y las municipalidades. Si cada uno trabaja por su lado, vamos a seguir teniendo informalidad, vamos a seguir teniendo vendedores de terrenos, los invasores, y eso tenemos que evitarlo. Sí, ese es un aspecto muy importante, el tráfico de tierras. El tráfico de tierras es un problema social, es un problema económico, es un problema judicial y es un problema político. O sea, realmente, tenemos que enfrentar las cosas tal como son, ¿no? Político, ¿por qué? Bueno, policial, judicial, eso está completamente claro. Político, porque hay una responsabilidad administrativa y política del responsable de esas tierras que son invadidas. ¿Quién es el directo? Ya lo hemos mencionado, él es el alcalde, ¿no? Entonces, los gobiernos locales, y hemos dicho eso ya en varias conferencias y entrevistas que hemos dado, lo que tienen que hacer, y justamente la semana pasada hemos estado en algunas conferencias con las autoridades recientemente elegidas, que es su responsabilidad directa, administrativa y hasta penal, cuidar acerca de que estos terrenos que no son adecuados para viviendas no sean invadidos. Entonces tienen que fortalecer los sistemas de fiscalización en las municipalidades y que tengan que tener realmente el valor de enfrentarse a los traficantes de tierras para que estas tierras no sean ocupadas, no sean vendidas de manera irregular, ilegal, informal, y que se aprovechan de las necesidades de las personas que necesitan, pues como habíamos visto, un lugar donde vivir, no solamente por la calidad, sino también por la cantidad de viviendas que hacen falta actualmente. Es un trabajo conjunto, para terminar esta idea, es un trabajo conjunto que tiene que hacer la municipalidad con el Poder Judicial y la policía para que puedan, pues, detener este crecimiento informal y no generar más informalidad, que lo que se hace es, que lo que genera es más vulnerabilidad en caso de edificaciones que están, por ejemplo, en zonas sísmicas. Justamente le iba a preguntar sobre las zonificaciones de las zonas sísmicas, porque ya actualmente lo que se llama Lima moderna, Lima top, ya ha crecido enormemente, y ahora ya las construcciones se están haciendo en sitios cercanos a los ríos, al mar, y tenemos el riesgo, como nos dice, de un terremoto, de un sismo. ¿Cómo se podría evitar todo eso? Bueno, primero, ya tenemos cientos de viviendas, yo diría cientos de miles de viviendas. En el Perú hay alrededor de 10 millones de viviendas. Muchas de ellas están en zonas altamente sísmicas, y ya lo mencionó el ingeniero Castillo, ¿no? 70% son informales. Entonces, ahí ya hay una alta vulnerabilidad, un alto riesgo. Primero, empezar con la actividad de no generar más riesgo, lo que acabamos de mencionar. ¿Cómo no generamos más riesgo? Fiscalizando el uso de los suelos y no permitiendo la ocupación informal de estos suelos. Y segundo, cuando estábamos en el ministerio, cuando estábamos en Cencico, no estábamos por proponer una ley que era una ley nacional para el reforzamiento de edificaciones informales. De hecho, el Ministerio de Vivienda, a través del Fondo Mi Vivienda, tiene fondos de reforzamiento, pero estos son limitados. Ahora,
para reforzar una edificación y hacerla menos vulnerable, porque una edificación que está mal construida, si se hace un sistema de reforzamiento, no es que vayamos a hacer una vivienda completamente antisísmica, porque eso sería muy caro. Lo que sí necesitamos es instalar un sistema de reforzamiento que por lo menos esa vivienda no colapse y pueda proteger a sus ocupantes. Muy bien, entonces se necesitan primero la evaluación de la identificación, dónde están estas viviendas y si es que las viviendas se pueden reforzar o no. Lamentablemente hay viviendas que están tan mal hechas o tan mal ubicadas que lo único que queda es reubicarlas. Y a veces también pasan los gobiernos y siguen pasando los gobiernos y siguen y no hacen nada los gobiernos locales por ayudar a esas familias que tenemos. Y ha habido problemas hace 2 años, ¿se acuerdan? Cuando se salió el agua, el río en San Juan del Lurigancho, que hubo también bastantes problemas por el desastre natural. No, ese fue la rotura de unas tuberías. No, eso fue un desastre de tipo antrópico, más bien. Sí, ahí hubo unos problemas de diseño técnico de las mismas tuberías, ¿no? Y sí, mencionabas esto, era la ocupación de, por ejemplo, zonas inundables, eso no hay que permitir. Y si es que ya están ocupadas, tratar de hacer la protección ribereña, eso cuesta, obviamente. No directamente la municipalidad Quique, la municipalidad, recordemos que tiene también recursos bastante limitados para hacer este tipo de obras. Es un trabajo, como sí mencionaste hace un momento, que es un trabajo conjunto entre los 3 niveles de gobierno, ¿no? La municipalidad, que es el gobierno local, regional y nacional, para poder resolver estos problemas. Y sobre todo ponerse de acuerdo para la identificación y generación de suelo urbano adecuado. Un problema, por ejemplo, que se tiene en las viviendas que se instalan en las pendientes de las laderas de los ríos, de los cerros, en las laderas de los cerros. El problema allí es llevar el agua. ¿Cómo uno lleva el agua arriba? Por lo general, el agua se distribuye por gravedad. Es decir, hay una fuente de agua en una cota o un nivel alto y que distribuye a una zona poblada en un nivel bajo. Entonces, por gravedad baja el agua. Pero ¿qué pasa si está al revés? Si la fuente de agua la tenemos abajo y la población está arriba, porque está ocupando zonas de laderas en cerros de alturas mayores a donde está la fuente de agua, ¿no? Entonces, el problema técnico está resuelto. El problema técnico es hacer reservorios en la parte baja, hacer reservorios 2 o 3, dependiendo de la altura, impulsar el agua, almacenarla, impulsar el agua y luego que baje por gravedad. Pero ese es un problema no técnico, sino financiero. Entonces, por eso que es muy importante la planificación urbana, para que el costo de llevar los servicios a estas nuevas poblaciones sea lo más barato posible. Entonces, allí también las municipalidades tienen un trabajo fuerte que hacer, justamente como mencionábamos, la fiscalización de estos terrenos que no sean ocupados, porque después llevar el agua, el saneamiento, hacer pistas y veredas, obviamente en terrenos de pendiente, es mucho más costoso. Ingeniero, no solamente, Lima no es el Perú, sino es todo el Perú, son todos los departamentos. Usted, cuando fue ministro, ¿cuál es el departamento que tiene mayor problema o informalidad en el país? No, definitivamente Lima, ¿no? Y habíamos mencionado al inicio de la entrevista las grandes ciudades, ¿no? Chiclayo, Piura, en Chimbote, por ejemplo, hay muchos suelos que son malos y hay edificaciones o hay ocupación urbana. Acabo de estar en el Cusco hace poco y yo estuve en el Cusco hace muchos años y me dio mucha pena ver ya los cerros que no eran verdes, ¿no? Ahora eran color ladrillo. Entonces, en todo el país hay esta generación o esta ocupación no adecuada de suelo. Y allí, como les digo, ahí las municipales no son las distritales, sino ahí son las municipalidades provinciales, ¿no? Las que tienen, digamos, esta responsabilidad directa para controlar el uso del suelo. Entonces, en realidad, la ocupación del suelo, en realidad, es un problema general en todo el país, y no solamente acá en el Perú. Yo estoy en una red de becarios o exbecarios, donde tenemos conversaciones en toda Latinoamérica, y en toda Latinoamérica hay problemas transversales, ¿no? Como problemas de la vivienda, el problema del agua, el problema de la seguridad, por ejemplo, ¿no? La seguridad ciudadana, la seguridad civil,
no que tratamos a través del intercambio de ideas, y también a ti, gracias Quique por la invitación y estar visibilizando no solamente los problemas, sino también las soluciones que se deben de tomar para reducir esta problemática en el caso de la vivienda. Ingeniero, ya estamos a punto de terminar la entrevista. Le agradezco por haber estado con nosotros aquí en Perú Inmobiliario. ¿Qué mensaje le daría a la población peruana y al gobierno central para poder combatir la informalidad y los problemas de la vivienda? Muy bien. Una frase que la aprendí hace mucho tiempo: lo barato sale caro. Así, de frente, lo barato sale caro. ¿Cuál es el mensaje que les doy detrás de esta frase? Que cuando ustedes quieran construir una vivienda, llamen a un especialista, a un ingeniero, a un arquitecto especialista en edificaciones. Realmente, tal vez el costo inicial sea un poco más alto, pero van a tener la seguridad que van a estar en una edificación que va a ser segura, sobre todo ante sismos, por ejemplo, que estamos en una zona altamente sísmica, ¿no? O vamos a estar seguros que esta vivienda va a durar muchos años en el tiempo. Su durabilidad obviamente depende mucho también de la calidad de los materiales y de la calidad de la construcción en sí. Entonces llamen a un especialista. En Cencico, por ejemplo, se enseña todo el proceso constructivo, ¿no? Desde el replanteo hasta los acabados. Entonces hay muchos técnicos que ya están siendo certificados en Cencico y que tienen su certificado de competencias laborales, ¿no? Entonces sería exigirle a la persona que va a construir ese certificado, o que también esté registrado en el Colegio de Ingenieros. Uno pone el nombre de la persona y verifica si es que tiene o no colegiatura activa, ¿no? Entonces, eso, que las construcciones sean responsables, y a las municipalidades obviamente fortalecer su equipo de fiscalización para que no haya más ocupación informal. Gracias, ingeniero, por la visita aquí a Perú Inmobiliario por Fuego TV. Estuvo con nosotros el ingeniero Miguel Estrada, que nos habló sobre el déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda en el Perú. Bueno, llegamos las 2 de la tarde, hora de que terminamos el programa. Los esperamos para el próximo sábado 10 de diciembre para un nuevo programa de Perú Inmobiliario a través de Fuego TV y nuevos invitados.